Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
amó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada que nos ve en las naciones y se reúne con nosotros para escuchar al Dios vivo, aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Recuerde que usted es un escogido para esta gloria. Dios es el juez de todos y estamos disfrutando de la herencia maravillosa y preciosa de estos tiempos. Así es que hoy tenemos un tema espectacular, no parpadee porque va a estar glorioso el calqueo hoy, pero me interesa mucho también que le pongamos atención al clip, porque hoy Jesucristo hombre nos va a hablar aquí de lo que es el poder engañoso. Así que miremos el clip, por favor. Prepárense para el tema porque es un tema calientito. Vamos a comenzar por segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Evangelio. El que no quiere el Evangelio, pero quiere buscar de Dios, pero sin el Evangelio de Pablo, entonces Dios les envía poder, y es poder de Dios, pero es engañoso. ¿Tú sabes por qué es engañoso? Porque si tú llegas enfermo a una iglesia y alguien ora por ti y te sana lo físico, pero no te sana la mente, no te dice quién verdaderamente tú eres, entonces tú te llevas la sanidad en el cuerpo, pero el espíritu, la mente, que es lo que busca Dios, no se le entregas. Por eso una vez Él sanó a 11 y regresó uno a dar gracias, pero los otros 10 se fueron sanos. O sea, la sanidad no es garantía de que tú estés en la verdad. Porque recuerde, si usted ve a Jesús antes de la cruz, va a tener el problema. Usted tiene que ver a Jesucristo después de la cruz, que es cuando comienza el resucitado. Diga el resucitado. Esa es la diferencia de este ministerio, que nosotros estamos después de la cruz y las iglesias evangélicas están antes de la cruz. Y antes de la cruz suceden muchas cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, verso 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le puso qué? Las manos. Eso es antes de la cruz. Ahora, después que resucita, mira lo que él mismo dice de imponer las manos. Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2.
quiero alumbrar tu entendimiento en cuanto a estas cosas para que estés claro de ellas. Hebreos, libro a los Hebreos, todos con Biblia, porque si no tienes la palabra no puedes verificar nada. Y yo necesito que tú salgas de aquí, que cuando te hagan una pregunta tú digas, mira, esto está escrito así. Si no es así, vamos a borrarlo o vamos a investigar qué Biblia estamos leyendo. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de ¿qué? ¿Quién enseña esto? El Señor. A través de Pablo. ¿Qué dice? Que dejemos que la imposición de ¿qué? ¿Y qué hacía Jesús antes de la cruz? Imponiéndole ¿qué? Jesús veía un endemoniado y le ponía las manos. Te echo fuera. Pero entonces ahora él mismo, después que muere, vamos a la perfección. Entonces ya no ponemos manos. Ahora es la palabra es la que hace las cosas. Muy bien, dioses, qué precioso el clip, qué precioso cómo Jesucristo hombre nos dice claramente lo que es el poder engañoso. Hay un poder engañoso. Lo importante es entender cuál es ese poder engañoso. Y es que ese poder engañoso, que es de parte de Dios, no dice de parte del diablo, es de parte de Dios. Es por causa de que termina una dispensación y comienza otra dispensación. Por ejemplo, aquí está hablando Jesucristo hombre de antes de la cruz y después de la cruz. Y Él nos pone un ejemplo clarito de cómo Él mismo antes de la cruz impone las manos para sanar, para liberar a los endemoniados. Pero después de la cruz, Él mismo dice, dejen eso, porque eso ya no va. Entonces, el poder engañoso es quedarse en lo que terminó. Usted tiene que avanzar a lo que está vigente hoy. Y fíjese, Jesucristo hombre aquí está hablando de antes de la cruz y después de la cruz. Pero nosotros hoy entendemos que ya eso pasó. Ahora es antes de la transformación y después de la transformación. Por lo tanto, todo lo que hubo antes de la transformación, aún el conteo regresivo, todo eso terminó porque llegó la transformación. Y ahora nosotros con una mente renovada, transformada, estamos en camino a esa perfección gloriosa que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, todo lo que no esté en el conocimiento de la verdad hoy, todo, aunque haya sido verdad en otro tiempo, eso terminó, concluyó, se le dio final, desapareció y ahora la gloria es estar con el Dios vivo que nos da todas las cosas. Así es que, dioses, vamos a pasar hoy al mensaje. Es un mensaje precioso que el Dios vivo tiene para nosotros hoy. Y le va a llamar la atención el título. A mí me llamó la atención. El fin del infierno. Y usted, yo sé que inmediatamente que oye esto va a decir, pero si eso ya nos lo dijo Jesucristo hombre, ya Jesucristo hombre nos habló del final del infierno. Sí, y tiene toda la razón y es cierto, Él nos habló ya del fin del infierno. Sin embargo, lo que necesitamos entender qué significa el infierno. ¿Por qué? Porque no ve que el evangelio es lo que limpia nuestro entendimiento. O sea, usted puede saber una cosa. ¿Se acuerda cuando Jesucristo hombre decía que de aquí para el cielo y que yo soy un bendecido y ya no hay nada más? Pero dice, una cosa es saber y otra cosa es entender.
por qué es un bendecido, por qué es un Dios y por qué estamos ya en lugares celestiales. Así es que es sumamente importante entender este tema para limpiar nuestra mente. Ciertamente Jesucristo hombre hizo una comparación entre lo que significaba el diablo y el infierno, poniendo un alcalde sin alcaldía. Dice que un alcalde sin alcaldía no funciona, terminó, y eso es sumamente importante. Terminó eso. Ahora bien, lo que tenemos que entender es qué significa o qué significado tiene Dios del infierno. ¿Por qué? Porque está el significado del mundo, está el significado que las religiones le dieron al mundo, pero hoy vamos a ver el significado que Dios le dio al infierno. Entonces vamos a comenzar. El infierno es una posición. Es una posición, fíjese, no es un lugar, es una posición que se da después de la muerte y queda un estado de sufrimiento y tormento. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, fácilmente podemos ver que esto ocurrió cuando Adán pecó. Dice que él pecó y murió, pero note que él no murió físicamente. Hay registro bíblico después que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel, y que llevaban ofrendas, pero no nos vamos a adentrar en eso. Solo es para hacer notar que él no murió físicamente. ¿De qué muerte está hablando aquí la Biblia? Bueno, de la muerte espiritual en la que Adán entró. Entonces él murió y se separó de Dios. Y eso lo llevó a un estado mental de sufrimiento, tormento y temor. Ahora, lo importante es que esto sería un proceso temporal o un estado temporal que terminaría cuando viniera el segundo Adán, que era Jesucristo, y nos liberara de esa situación o de esa posición en la que nosotros habíamos quedado. Hay que hacer notar que lo mismo que el diablo apareció cuando apareció Jesús de Nazaret, porque no hay registro previo de que hubiera un diablo o un demonio físico trabajando o luchando en ese tiempo. Así también en el Antiguo Testamento no se registra la palabra infierno. ¿Cuándo es que se habla de infierno? Bueno, cuando aparece Jesús de Nazaret, habla de la palabra infierno. ¿Para qué? Para darle destrucción a lo que representaba esa palabra y quitar en sí la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, infierno únicamente quiere decir debajo de, inferior o subterránea. Las religiones se imaginaron un lugar de tormento eterno. Sin embargo, el infierno del que hablaba Jesús de Nazaret era una posición que terminaría al venir el conocimiento. Bien, vamos a entrar a la palabra entonces para haber escrito lo que estábamos diciendo en esta introducción. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos en el capítulo 5, verso 12 al 14. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, en este texto vemos lo importante, es comprender que al pecar Adán muere, no físicamente, sino muere espiritualmente. Entonces, al morir, o sea, separarse de Dios, entró en una posición que era inferior a la posición que antes tenía. ¿Cuál era la posición que tenía Adán? La posición de perfección. ¿Y cuál era la posición que él tenía? Bueno, la posición de estar en sufrimiento, tormento y temor, que posteriormente se le llamó a eso, cuando apareció Jesucristo, el infierno. Muy bien. Pero esto iba a ser hasta que apareciera el segundo Adán y nos hiciera libres. Vamos a avanzar, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 13 al 15. Dice así: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, vemos que el primer Adán mató a todos. Y el segundo Adán, con otra muerte, ¿qué dice? Murió por todos. El primero nos mató para dejarnos condenación y el segundo murió para resucitarnos juntamente con él. Entonces, uno nos metió en el infierno de nuestra mente y otro nos llevó a la resurrección, donde hay vida eterna. ¿Por medio de qué? De una doctrina. Entonces, los que estaban con el diablo después de la transgresión de Adán mostraban una condición de vida. Y aquí vamos a entenderlo en la definición de Jesús del infierno. Vamos a ver a Mateo 23. Mateo, en el capítulo 23, verso 25 al 34. Y aquí está la forma como define Jesús de Nazaret del infierno. Veámoslo. Dice: hay de vosotros, 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y escuche bien esto: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos
a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, note, el infierno era una posición ajena a la sabiduría de Dios, que era lo contrario a Dios. Lo mismo que significaba diabolos, que significa opositor, o Satanás, que significa adversario. Entonces el infierno era una posición en la mente que estaba ajena a la sabiduría de Dios. Eso era todo. Y que mostraba una conducta, una actitud de maldad y de iniquidad, que es lo que les está diciendo a los fariseos y a los escribas. Parecen limpios por fuera, pero por dentro están como está su mente. ¿En dónde? Ahora, note una cosa aquí. Note una cosa que es bien importante. Los fariseos y los escribas ya estaban en el infierno. No es que iban a ir, sino que dice, por eso les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ellos ya estaban ahí porque tenían una mente, una mentalidad diabólica. La mentalidad que tenía Adán al pecar, eso lo llevó. Vamos a revisar un poquito. ¿Qué fue lo primero que tuvo Adán cuando pecó y murió? Bueno, lo primero que tuvo es que estaba escondido. Y le dice Dios, ¿y dónde estás, Adán? Aquí. Es que tuve miedo porque te oí. O sea, ¿qué fue lo primero que le entró? Miedo. ¿Y qué le entró cuando lo sacó? Tormento y sufrimiento. ¿Y qué generó eso? Pues una mente caduca, una mente que mataba a los profetas, una mente hipócrita y una mente falsa. Si esa es la definición del infierno. Ahí Jesucristo está definiendo el infierno. Una posición ajena a la sabiduría de Dios. Cuando el hombre se pone en contra de Dios, entra en un conocimiento infernal, que eso es lo que significa infierno. Vamos a ver otra definición que pone Jesús de infierno y la vamos a ver en Lucas capítulo 12. Lucas en el capítulo 12. Verso 4 al 7. Este es igual de importante. Dice, mas os digo, amigos míos. Cuando Dios dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Entonces, los amigos de Jesús eran sus discípulos, eran sus apóstoles. O sea, les va a hablar a ellos de lo que es el infierno. Y les dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. O sea, les estaba diciendo que el infierno no era a nivel de la carne, sino era la separación de Dios espiritualmente. Verso 5, que eso lo confirma. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. ¿Quién te quitó la vida? Bueno, a ti no, porque tú naciste mucho tiempo después de que aparecía el primer Adán. Pero en aquel tiempo, ¿quién les quitó la vida? Pues Adán les quitó la vida. Por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Muy bien, entonces, ¿quién es el que te puede echar al infierno? O en aquel tiempo, ¿quién es aquel que echó al infierno a las personas? Bueno, es aquel que te mata y con la misma doctrina
que te mató, te tiene en una posición de sufrimiento, de tormento. Esta es una posición fuera de Dios. Entonces no teman, lo que les está diciendo, no teman a los que los pueden matar en el cuerpo, sino a los que con una doctrina falsa les van a vender cosas que los va a llevar a frustración, a temor, a tormento, a angustia, a desesperación, que eso es lo que significa el infierno. Muy bien, vamos. Ahora, como aquí dice que Jesús les explica a los apóstoles el significado del infierno, pero no claramente. Entonces, vamos a ver qué entendieron los apóstoles de esta enseñanza que les dio Jesús. Y vamos a comenzar por Santiago. Santiago en el capítulo 3 nos va a dejar ver lo que Santiago entendió de lo que él les estaba diciendo que era el infierno. Santiago 3, verso 4 al 6. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto fue lo que Santiago entendió. No entendió perfectamente cómo era, pero él entendió que de la lengua salía una doctrina o una forma de pensar y de actuar. Entonces, fíjese, él está diciendo aquí, está puesta en nuestros miembros la lengua, él cree que es la lengua, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea que daña toda la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pero, ¿dónde está el infierno? Eso fue lo que él no entendió. Él entendió que la lengua era la transmisora de ese infierno. Pero Pablo adelante lo pone bien clarito. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y la boca habla, dijo él, lo que tienes en la mente. Lo que hay en tu mente, habla tu boca. Entonces el problema no era la lengua, porque hoy día nosotros tenemos la misma lengua. Sin embargo, esa lengua no hace con la creación lo que dice aquí, inflama la rueda de la creación. No, nosotros con la lengua sanamos la creación. Y a nosotros no nos inflama el infierno, no, nos inflama o nos llena la mente del Dios vivo, que es la que nos da vida, y nosotros damos vida a los demás. Pero fíjese, él entendió, ¿qué entendió él? Que su mente llena de infierno, ¿sí?, inflamaba su lengua y dañaba toda la creación. Era la lengua que tenían ellos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el infierno. ¿Por qué? Porque fue una naturaleza caída que les dio a Adán. Él murió y mató a todos. Ahora, lo que no entendieron es que Jesucristo, el que estaba ahí, el que les explicó lo que era el infierno, él venía, ¿para qué? Para hacer morir ese infierno que había en la mente. ¿Dándonos qué? Una doctrina. Lo que pasa que todo eso era un proceso. Muy bien, vamos a ver ahora a Pedro. Pedro, ¿qué entendió? Pues Santiago entendió un poquito, por lo menos. Pero ahora vamos a ver a Pedro qué entendió. ¿Qué entendió Pedro de lo que le dijo? Segunda de Pedro, verso 1 al 5. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ¿qué entendió Pedro? También entendió a medias. Él entendió que una falsa doctrina te mete en una posición de sufrimiento, angustia, necesidad y te aparta de Dios. ¿Cómo se le llama a eso? Infierno. Infierno, ese es el infierno. Ahora, ¿qué no entendió Pedro? Que él comenzó a ver el infierno como un lugar físico y metió a toda la humanidad a través de las religiones, metió en un temor de un infierno. ¿De dónde sacó Dante la pintura del infierno? Con fuego, sufrimiento, cárceles. Bueno, de lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro dice, los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y entonces nosotros vemos hoy, y cuando leemos esto, nosotros que lo entendemos clarito, bueno, los entregó a sus pensamientos. Las prisiones de oscuridad son prisiones de ignorancia que hay ¿en dónde? En tu mente, no en la tuya, sino en las que no entienden esto. Pedro vio prisiones en un lugar abajo de la tierra. Y él lo relacionó con eso. Están metidos ahí hasta que venga el juicio de Dios. No, el juicio de Dios era decirte que tú eres un escogido, un bendecido, que tú eres un Dios y que te ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo y a hoy al reino del Dios vivo. Pero eso no lo entendió Pedro. Pedro pensaba en un infierno eterno, donde las almas, usted ya sabe que alma es carne, es lo mismo. Aparte es el espíritu, y el espíritu no se puede quemar. Un espíritu no se quema, se quema el cuerpo, que por cierto era lo que hacían en Jerusalén, donde quemaban a los que morían, los quemaban. Muy bien, pero lo importante aquí es que esas prisiones de oscuridad son prisiones de ignorancia. Cuando vino el juicio de Dios, apareció Dios en una manifestación de carne y explicó todas estas cosas. Entonces, y después le entregó al reino al Dios y Padre, entonces fuimos liberados de las prisiones que había en nuestra mente. Ese fue el juicio de Dios. Eso fue lo más precioso que nos ha ocurrido a nosotros. Entonces hoy, en primer lugar, la conclusión sería, en primer lugar, el infierno no es un lugar físico, ni es un lugar eterno. Era una posición espiritual y que terminaría con el juicio de Dios. Ahí fue destruido el infierno. ¿Por qué es importante entender eso? Porque fueron todo lo que te causaba temor, tormento y llanto, fue destruido para dar paso con la muerte de Jesucristo
y la resurrección de Él, a sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él. Qué lindo. ¿Quién no va a estar tranquilo ahora entender lo que significó eso? Pero terminó. El infierno terminó. ¿Será que hay que decirle a la amada, a la iglesia, a los dioses? ¿Será que hay que decirle que dejen las prisiones de oscuridad que hay en su mente, que dejen las falsas doctrinas, que dejen el poder engañoso, para que estén disfrutando la herencia, la vida eterna, la vida plena, el poder de Dios derramado en nuestra mente, que ya no inflamen la creación con estupideces, sino que den vida a todos los que los escuchan? Amado y precioso Dios, si tú quieres eso, porque no lo tienes, si no estás oyendo al Dios vivo, no lo tienes. Tú crees como todos, pero si tú quieres eso, pues solo tienes que decirle: mi Dios, aquí estoy, aquí está mi mente para ser transformada por el Dios vivo. Así es, dioses, que este es el tema para hoy. Declaramos que es de una gloria preciosa, porque estamos entrando en niveles donde nuestro espíritu está siendo llevado juntamente con nuestro cuerpo a la perfección.